Buenas tardes, abogada. Somos del grupo uno y a continuación voy a explicar por la empresa Texcumar correspondiente a lo que es el impuesto a la renta del periodo 2022. Este reclamo es presentado en este caso por mí, Emily Nicole Mitepotes, quien seré la abogada y apoderada judicial de la empresa Texcumar. Comparezco ante el Servicio de Rentas Internas, el SRI, porque la empresa sufrió un cobro indebido en lo que es el impuesto a la renta del año 2022. La empresa debía pagar lo que son $5,000, pero el SRI descontó $8,000 directamente desde la empresa, desde la cuenta bancaria en exceso de $3,000, cantidad que la empresa exige que se revise y que se devuelva. Los fundamentos de hecho que en este caso, según revisada por el SRI, Texcumar debía pagar lo que son $5,000 de impuesto a la renta. Sin embargo, el SRI debitó lo que son $8,000 en la cuenta bancaria del Banco Pacífico de la empresa. Esto significa que se cobraron $3,000 de más sin justificación alguna. Por esta razón, la empresa pide una revisión urgente y así que se devuelva lo que es el dinero cobrado en exceso. Ahora, los fundamentos de derecho. Este reclamo se basa en las normas del Código Tributario, específicamente en lo que son el artículo 119, que permite al contribuyente reclamar ante el SRI cuando considera que se ha realizado un pago en exceso de tributos. También lo que es el artículo 123, que establece que si un contribuyente ha pagado de más de lo que realmente debía, tiene derecho a solicitar lo que es la devolución y la compensación del valor pagado de más. Ahora vamos con lo que son las pruebas presentadas, que para demostrar que el cobro excesivo sí ocurrió, la empresa, la representante legal de lo que es la empresa, adjunta varios documentos importantes que estas pruebas serán detalladas a continuación. Lo que son la declaración del impuesto a la renta del año 2022, el correo del SRI donde se indica que el valor a pagar era de $5,000, el estado de cuenta del Banco Pacífico que muestra que se debitó lo que son $8,000. También lo que es la documentación de pagos realizados al SRI, también lo que son las copias de su nombramiento como representante legal y también de la cédula. También, por último, lo que es el poder especial para tramitar lo que es el reclamo. Estas pruebas permiten pues comprobar claramente que el SRI descontó más dinero de lo que realmente debía cobrar. Ahora, por último, lo que son la petición y la solicitud final, que la empresa de forma respetuosa, pero firme, obviamente, solicita tres cosas principales, que en este caso es que el reclamo sea aceptado y tramitado, también que se reconozca oficialmente que hubo un pago en exceso de $3,000. Y por último, que vuelva inmediatamente este valor, incluyendo lo que son intereses legales y acreditándolo a la cuenta bancaria de la empresa. Buenas tardes con todos, abogada y compañeras presentes. Voy a explicar a continuación las pruebas que adjuntamos en nuestro reclamo administrativo. Como prueba número uno tenemos la declaración del impuesto a la renta de sociedades en el formulario 101 en el periodo de 2022. Tenemos en las secciones del formulario, tenemos primero la identificación que vendría a ser el RUC de la empresa, la razón social que vendría a ser el nombre de la empresa y el periodo fiscal en que se realiza esta declaración, que vendría a ser en el periodo de 2022. Tenemos el cálculo que se hace para que la empresa, pues como tal, se le calcule cuánto debe de contribuir. Entonces tenemos el total de los ingresos global, que es cuánto la empresa pues genera al año en ingresos. Tenemos el total de costos y gastos deducibles, perdón, que así mismo es los gastos que hace la empresa y lo que, como tal, los ingresos que tiene. Ahora tenemos en la casilla 609, que es la base imponible, que es la diferencia entre los gastos y los ingresos. Tenemos la casilla 806, que vendría a ser el impuesto a la renta causado 25% de la base imponible, que vendría a ser $7,005,000.
En la casilla 861 tenemos que se le amenora el anticipo que hizo la empresa. La empresa, que ya voy a explicar más adelante, hizo dos anticipos de $1.500. En este caso ya se le pone ahí el anticipo pagado previamente, que son anticipos obligatorios, que tenemos la cantidad de $2.500. En la casilla 902 y 999 tenemos el impuesto a la renta a pagar, es decir, el restante que la empresa debe pagar a continuación, que vendrían a ser estos $5.000. Y este vendría a ser el cálculo final. Esta es la declaración del impuesto del cual la empresa debe de pagar los $5.000. Tenemos la siguiente prueba, por favor. Aquí voy a mostrarles el correo electrónico que le llegó a la empresa Texcumar de cuánto tenía que pagar en el mes de abril, que ya era su último pago como tal de los $5.000. Aquí el SRI se comunica con la empresa, como pueden verificar, y el correo pues dice lo siguiente: el Servicio de Rentas Internas le informa que su declaración del impuesto a la renta en el formulario 101 correspondiente al periodo 2022 ha sido recibida y aceptada exitosamente, y a continuación pues le muestra los detalles, el RUC de la empresa, la razón social, que como les mencioné es el nombre de la empresa, el número del trámite que se está haciendo, ahí vemos que es en el periodo 2022, y el valor neto a pagar que sale en letras y en números, $5.000 americanos. Tenemos las instrucciones del pago. Las instrucciones de pago que vendría a ser de que tiene 3 días hábiles a partir de ese correo electrónico que la empresa debe de pagar como tal, pero la empresa ya había sido notificada de que desde la cuenta de la empresa mismo se debitaran los $5.000 que le restaban. Ahí tenemos el correo electrónico que se le llegó a la empresa, de que se le notifica que solamente son $5.000 que se le debe restar de la cuenta bancaria de la empresa. La siguiente prueba, por favor. A continuación, muestro el estado de cuenta bancaria de la empresa. Tenemos el titular de la empresa, que es el nombre de la empresa, el número de cuenta de la empresa, el periodo de estado, que vendría a ser del 1 al 30 de abril, es decir, las transacciones que se hicieron durante esa fecha. La fecha de corte, que vendría a ser el 30 de abril, que solo hasta el 30 de abril la empresa debe de pagar ese impuesto restante, que vendrían a ser los $5.000, como mencioné anteriormente. Tenemos el detalle de la transacción que se hizo en el abril de 2022. Tenemos las fechas, por favor, que muestre un poquito más abajo el... Tenemos que en el primero de abril teníamos el saldo anterior, que vendrían a ser los $12.005.000. El 5 de abril, que hizo la empresa pago a proveedor de $5.000. Tenemos el 18 de abril, que fue cuando se debitó de la cuenta de la empresa los $8.000. Tenemos el 25 de abril, que son depósitos por ventas, que bueno, ahí tenemos otra cantidad, y el 30 de abril, que fue el saldo de corte, que tendría que haber sido el SRI a la empresa, es decir, los $5.000 que se le debía haber restado en esa fecha del impuesto a la empresa. Como ven en esta prueba, pues se está demostrando la acción que se hizo en exceso a la empresa, de evitarle los más $3.000 más a la empresa. Siguiente prueba, por favor. Aquí tenemos la documentación de respaldos puntuales. Esto quiere decir, es un resumen de los anticipos que hizo la empresa durante el año de 2022. Tenemos los datos de la empresa y los detalles, que como está la razón social, el RUC, el impuesto y el valor total anticipado que hizo la empresa de $2.500. Más abajo les muestro más detalles, por favor, compañera. Tenemos el detalle de comprobante de pago del impuesto a la renta del año 2022, que ahí, como podemos ver, está la fecha de pago, que tenemos la fecha un poco confundida en ese aspecto, pero en realidad se hizo en enero. El 18 de enero se hizo el primer anticipo de $1.500 al SRI, y el 18 de febrero también se le hizo un anticipo de $1.500 a la empresa, antes de pagar los $7.500 que se le debía como tal al SRI, la empresa, de contribuir. Y ahí tenemos el total de anticipos pagados en el año de 2022, que son $2.500. Siguiente imagen, por favor. Ahora, como quinta prueba, como adjuntamos en nuestro documento, nos pide el nombramiento del gerente general, representante de la compañía general, de la compañía Texcumar. Esto es muy importante porque aquí el SRI puede asesorarse de que sí, en realidad el señor Juan Pablo Rivadeneira es el gerente general y es quien le puede otorgar el permiso a la abogada Emily Mite Potos.
Tenemos aquí que el nombramiento se hizo a los 5 días del mes de noviembre del año 2021. La secretaria Keisha Ruth Meregildo González, en calidad, como mencioné anteriormente, de secretaria de la Junta General de Accionistas de la compañía Texcumar, certificó como tal el nombramiento de conformidad a los estatus de compañía de ley y de la ley de compañías también. Tenemos los antecedentes que mediante el acta que realizó la compañera Keisha en la Junta, le otorgó como tal al señor Juan Pablo Rivadeneira ser a cargo de la empresa Texhumar como gerente general. Tenemos las designaciones y los datos personales de la persona, tenemos, como mencioné anteriormente, el nombre completo, tenemos la nacionalidad, el número de cédula, el cargo que se le destinó, el periodo de duración, que son de 5 años, y después de lo que mencioné, tenemos las facultades de representación, que como tal se le otorga al señor Juan Pablo Rivadeneira, que ejercerá representalmente a la empresa, que él puede decidir y disponer dentro de la empresa como tal. Tenemos las disposiciones legales que para que se junten los efectos legales a terceros, pues el señor debe de ser inscrito como tal en el registro mercantil del Cantón de la Libertad conforme establece la ley de compañías. Tenemos la aceptación de cargos, que como tal el señor acepta pues como tal este cargo de ser el gerente general de la empresa Texcumar y firman. Firma el señor Juan Pablo Rivadeneira como aceptante, quien recibe este nombramiento, y firma la secretaria Keisha Mergildo González como secretaria de la Junta General. Siguiente, por favor. También tenemos la copia de la cédula de ciudadanía del señor Rivadeneira, como podemos observar. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la escritura pública del poder especial para patrocinio, es decir, el poder que le da el gerente general a la abogada Emily Mitte para que pueda ejercer como tal en representación de la empresa legalmente. Tenemos que el otorgamiento en la Ciudad de la Libertad a los 20 años del mes de noviembre del año 2022 ante el doctor Alfredo Roberto Martínez Yaguay, notario público del Cantón de la Libertad, compareciente al otorgamiento de la escritura. Tenemos el compareciente, que como tal vendría a ser el gerente general de la empresa. Tenemos el número de la cédula. Tenemos también que él representa en calidad de gerente general. Tenemos la empresa, el RUC de la empresa, y más adelante tenemos el objeto de poder. La compareciente, en nombre y representación de Texhumar, confiere el poder especial amplio y suficiente a favor de. Tenemos el nombre de la abogada, tenemos su cédula de ciudadanía, su título profesional y su matrícula también. Más abajo tenemos las facultades especiales conferidas, que dice lo siguiente: el presente poder especial tiene como objeto facultar a la apoderada para que el nombre y representación de la empresa ejerza patrocinio en el reclamo administrativo, perdón, en el juicio que se va a realizar. Tenemos, en fin, los fines para que esto pueda ser realizado, y más adelante tenemos la vigencia, por cuánto tiempo la abogada va a representar a la empresa, que va a ser pues solamente hasta que se termine como tal la resolución del caso. Tenemos la aceptación, la abogada acepta ser representante de la empresa como tal, ser apoderada de esto, y pues tenemos el otorgamiento y las firmas. Dado el caso de esto, hemos mostrado me va ese nombre, oye. Tenemos el reclamo administrativo presentado junto con sus pruebas. Ahora vamos a mostrar la resolución del caso. Por favor, compañero. Bueno, después de un mes que se presentó el caso, tenemos la resolución del director zonal provincial de servicios internos en la zona de Santa Elena. Le llega a la abogada Emily un escrito con lo siguiente. El asunto, pues la resolución del caso, tenemos el contribuyente, el RUC, el número de trámite, la fecha y los antecedentes. En los antecedentes tenemos que, con fecha de 21 de noviembre del año 2022, la compañía Texcumar, este punto a representada legalmente por el señor Juan Pablo Rivadeneira e interveniente por su apoderada judicial, la abogada Emily Potes, presentó un reclamo administrativo que, como le explicamos, lo sucedido
El reclamo se basa básicamente en el que el año periodo 2022 se debitó de la cuenta de la empresa $8.000, siendo este un débito en exceso de $3.000. Baja un poquito, por favor. Básicamente ahí nos explica lo sucedido y también pues adjuntan también lo que nosotros presentamos, que fueron las pruebas. Tenemos el análisis del director. Aquí pues tenemos la verificación de la obligación tributaria donde de la declaración del periodo del 2022 se confirma como tal que la obligación neta ascendía a $5.000. Es decir, aquí el director como tal hace su análisis y verifica que realmente el impuesto que la empresa debía pagar en el mes de abril era de $5.000. Tenemos la verificación de pago en exceso, que verificó como tal nuevamente que sí, efectivamente se hizo un débito de más de $8.000 de la cuenta de la empresa bancaria. Más abajo, por favor, tenemos el procedencia legal. La procedencia legal vendrían a ser los artículos que nosotros nos respaldan para realizar este trámite como tal. Tenemos el artículo 119 del Código Tributario que faculta al contribuyente a reclamar pagos indebidos o en exceso. El artículo 123 que ordena la devolución o compensación de los montos pagados en demasia a los intereses respectivos. Tenemos la legitimación y representación que se verificó como tal que sí, que el señor Juan Pablo Rivadeneira sí sea el gerente general de la empresa Texcomar y que sí le haya otorgado el poder especial a la abogada Emily Nicole Mite Potes. Tenemos ahora la resolución. Primero, aceptar el trámite del reclamo administrativo por pago en exceso presentado por la compañía Texcomar. El SRI acepta el escrito y lo analiza. Tenemos el segundo, declarar aprobado que existió un pago en exceso de $3.000 en el débito bancario efectuado respecto al impuesto a la renta del periodo 2022. Se verificó que sí, efectivamente se hizo un pago en exceso de $3.000 de más. Como tercero, tenemos disponer la devolución inmediata. El SRI dispone que sí, efectivamente se le va a hacer la devolución de los $3.000 a la empresa más los intereses conforme al artículo 22 del Código Tributario. Tenemos como cuarto, ordenar que la devolución se realice mediante acreditación a la cuenta bancaria registrada del contribuyente, es decir, a la cuenta de la empresa. Como quinto tenemos la notificación, que sí, que se le notifique a la abogada Emily Potes, apoderada judicial de la empresa, por medio de buzón electrónico del SRI o también por correo electrónico registrado en el sistema. Debido a esto, al cumplimiento del artículo 102 del Código Tributario. Tenemos como sexto remitirse la copia de la unidad de evoluciones al SRI, que sí, pues se aclare totalmente esto. Y como séptimo tenemos que se archive el expediente una vez ejecutado la acción. Tenemos la firma de la autoridad, que vendría a ser la firma de el señor Juan Pablo Ortiz Camacho, director zonal provincial de Servicios Internos de la zona Santa Elena. Siguiente, por favor. Ahora tenemos que efectivamente en el mes de diciembre, el 30 de diciembre, se hizo la notificación de pago efectuado de devolución del SRI a la empresa Texcomar S.A. Tenemos el siguiente correo electrónico. Para la abogada Emily Nicole Mitepotes, apoderada judicial, y también para el señor Juan Pablo Rivadeneira, representante legal de la empresa. Tenemos de quién viene a ser este correo, de la unidad de devoluciones del Servicio de Rentas Internas. Tenemos que, dice lo siguiente, estimada abogada Mite Potes, por el medio representante del Servicio de Rentas Internas, Unidad de Devoluciones de Zona Santa Elena, cumple con notificar la ejecución exitosa por devolución ordenada de la resolución. En este correo básicamente lo que nos trata de decir es que sí, efectivamente, la devolución de los $3.000 más los intereses ya se encuentra debitada en la cuenta de la empresa Texcomar. Tenemos los detalles, tenemos el capital que se va a devolver, los intereses causados y el valor total que se transfirió ya, que ya se encuentra en la empresa, en la cuenta bancaria de la empresa, perdón. Tenemos la fecha de ejecución que como mencioné anteriormente, fue el 30 de diciembre del año de 2022. La cuenta del destino y tenemos que atentamente firma la licenciada Andrea Carles Mora, jefa de la unidad de devoluciones. Como siguiente muestra de prueba que se hizo como tal
la transferencia, tenemos el comprobante de acreditación bancaria, el Banco de Pacífico, nota de crédito. Tenemos los detalles, la fecha, que fue el 30 de diciembre, tenemos la hora, que ahí tenemos que fue pues aproximadamente a las 3:45 de la tarde, tenemos la referencia interna del banco, tenemos el código, más abajo pues tenemos los datos del beneficiario, que vendría a ser los datos de la empresa. Tenemos los detalles de la acreditación, que es el monto que se le realizó a la empresa, el origen de los fondos, el concepto de pagos, que vendría a ser pues la devolución. Más abajo, por favor, tenemos la nota que pues se le notifica que el dinero que se le acreditó a la empresa pues fue por el pago en exceso del año 2022. Ahora, por último, nosotros mostramos el comprobante como tal de pago que hizo el servicio de rentas internas a la empresa Texcomar. Y con esto terminamos nuestra intervención. Muchas gracias.